Buenos días y feliz domingo. ¿Y qué domingo? Domingo de resurrección. Un domingo donde celebramos, espero que por lo menos una vez al año, esta vida nueva que tenemos en Cristo. Sin embargo, yo creo que es un motivo de celebración constante en nuestras vidas, porque la resurrección es realmente la victoria sobre todo para nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces, vamos a declarar que tenemos una mente renovada, que tenemos un espíritu de sabiduría y revelación que nos abre el entendimiento, el ojo de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Efesios 1:17, para que lo conozcamos mejor, porque ese es el objetivo de esta vida, de la salvación, que conozcamos a nuestro Señor mejor. La vida eterna es que te conocen a ti, Padre, dijo Jesús, y que conocen a tu unigénito Hijo en ese momento, ¿verdad? Excelente. Entonces, hoy nos toca, casualmente, bueno, yo diría que no casualmente, Romanos 12, uno de los capítulos favoritos míos, que está repleto de bendición para nuestra vida. Y vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos, que realmente es tanta materia para varias prédicas. El 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, Pablo le ruega a los oyentes, a su público, que quiere decir que es muy importante lo que va a pedir, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Wow. Para desempacar esto, como quiero cubrir el capítulo hoy, voy a hacerlo un poquito breve, pero en el Antiguo Testamento había sacrificios. Se tomaba un animal inocente, se sacrificaba por el pecado, por el perdón de pecados, o individual o corporativo, si era para el pueblo entero, una vez al año. Y eso era un tipo de gracia, sacrificar un animal, y de ahí viene la enseñanza, el tipo y la sombra de lo que iba a suceder con Jesucristo, que iba a ser el Cordero inocente que era sacrificado por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que podamos vivir en libertad con nuestro Señor. Pero aquí es un sacrificio vivo. Recordemos, cuando uno sacrifica a un animal, muere. Jesucristo muere en la cruz. Por supuesto, la diferencia con su sacrificio es que Él resucita de los muertos. Nuestra gran esperanza, motivo de gozo. Ahora, un sacrificio es donde uno muere. Jesucristo fue a la tumba. Y la palabra dice que nosotros, en Romanos 6, lo vimos hace 6 semanas aproximadamente, nosotros fuimos sepultados con Él en su muerte. Nosotros morimos. Pero aquí Pablo dice que somos como sacrificio vivo. Claro, porque no nos morimos físicamente en este mundo. El viejo yo, la persona que yo era, murió y fue sepultado con Cristo, y resucitó en mí la vida de Dios por medio del Espíritu, en ese nuevo nacimiento que estamos enfatizando tanto, a una esperanza y una vida nueva en Cristo. Entonces yo soy un sacrificio porque morí, pero estoy vivo. No tuve que morir físicamente, aunque algún día todos partiremos a la presencia del Señor
de este cuerpo. Dejaremos este tabernáculo, este estuche que no somos nosotros. Nosotros somos espíritu ahora porque hemos sido revivificados con Cristo juntamente con Dios. Entonces, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Tú eres un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios cuando te ofreces. ¿Cómo te vas a ofrecer como un sacrificio a Dios? Más adelante vamos a verlo en este capítulo. Pero la clave está en el versículo 2. En el 2 tenemos la manera que podemos lograr el versículo 1. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras, si antes pensabas de tal forma que las cosas eran blancas, ahora tienes que pensar diferente. Ya no es ese color, ahora es otro color, o viceversa. La manera de Dios no es la manera de los seres humanos naturales. La manera de Dios, por lo tanto, es la manera del reino. El reino porque Él es el rey y el reino está aquí y ahora. Hay que vivir el reino desde el momento que nacimos de nuevo. Entramos en ese reino, aunque no percibimos todas las facetas de ese reino, es más real que lo físico y es eterno. Esa es la belleza del reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es comida ni bebida, como dice en Romanos 14:17. Entonces, la renovación de la mente es una nueva forma de pensar, porque nosotros ya no dependemos de nosotros mismos. Ahora dependemos del Hijo de Dios. Dependemos de la fe de Jesucristo, porque Él sí tuvo fe. El Hijo obedeció la ley y fue a la muerte, como dice la palabra, muerte de cruz, y resucitó en victoria para nosotros. Por eso la palabra dice correctamente que nosotros no somos vencedores en Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, por medio de la renovación de su mente, en este versículo 2, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa voluntad? Buena, agradable y perfecta. Entonces, por medio de la renovación de la mente, conforme a que yo amoldo mis pensamientos a la manera que Dios piensa, así como lo estoy diciendo. Y usted me va a citar tal vez lo que vimos, creo que fue la semana pasada o en otro, mis caminos no son tus caminos. Eso es el Antiguo Testamento. Es el profeta Isaías explicando de que el hombre natural no piensa como Dios, pero ya no somos seres humanos naturales. Somos sobrenaturales. Somos espíritu. Y es momento de que nos despertamos a esta realidad y que vivamos como lo que somos. En Cristo. Porque Cristo está en mí y yo estoy en Él ahora. Y tú también que me estás escuchando, si conoces al Salvador, estás en esa posición espiritual ahora, donde este apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:16, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu trae conciencia, trae esa vida de Dios a nuestra vida y que eso compenetra cada aspecto de esta vida, tanto en nuestra mente primero, en el psique, después se transforma también nuestro cuerpo y nuestras acciones, pero por nuestra forma de pensar correctamente. Y por eso es por gracia. No es un esfuerzo, no es una doctrina rara, no es la neurolingüística, es una manera nueva de pensar dirigida por el Espíritu Santo en nuestra vida que ha avivado nuestro espíritu. Muy bien.
Entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y eso quiere decir lo que no es bueno, lo que no es agradable y lo que no es nada, que es lejos de perfección, no es de Dios, simplemente. La enfermedad no es de Dios. La pobreza no es de Dios. Y lo que es maldad no es de Dios. Punto. Y aparte, no se discute. No es de Dios y no se recibe en tu vida las cosas que contradicen la palabra de Dios. Realmente los pensamientos de Dios contradicen el pensamiento natural del ser humano, por la sencilla razón de que los pensamientos de Dios se basan en lo espiritual, lo que no se ve, mientras los pensamientos naturales se basan en los 5 sentidos naturales del ser humano. Entonces, como el ser humano no puede ver lo espiritual, no lo toma en cuenta como persona natural. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son superiores, son la razón, la causa de que las cosas suceden o pueden suceder en lo natural. Claro que en este mundo hay corrupción por medio del pecado, por medio del diablo y esa naturaleza caída del ser humano, y por lo tanto no todo lo que sucede en el mundo es la voluntad de Dios, sencillamente porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esas calamidades que suceden, tragedias, no son la voluntad de Dios. Es enemistad contra Dios. Son manifestaciones de fuerzas trabajando en contra. Y por eso tenemos que vigilar y estar en contacto con este hermoso Espíritu Santo que nos indica y que nos avisa y nos guía a través de nuestra vida para tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Entonces, Pablo en el versículo 3 va ya dirigiendo este nuevo cambio de pensamiento hacia la vida de Dios en acciones. Y dice en el 3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En otras palabras, no se cree gran cosa por entender esta revelación. No se cree que usted es superior a otros seres humanos porque usted piensa diferente. Estás pensando con los pensamientos de Dios. No, más bien, date cuenta que todo es por Dios. Todo es por gracia. Es por gracia que tenemos esta nueva clase de vida. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí Pablo está dándolas como un sabor de lo que va a hablar más profundamente en Corintios sobre el cuerpo de Cristo, como cada miembro es importante, cada uno es necesario. El cuerpo humano tiene muchos órganos, muchos miembros y todo es necesario en el cuerpo humano, por lo tanto es lo mismo en el cuerpo de Cristo. No hay ninguno que es inferior a otro. Todos tenemos funciones diferentes, pero todos somos necesarios y todos somos importantes. Y aquí Pablo dice en el 6, tenemos dones diferentes. Esa palabra carismata es literalmente un regalo de gracia. Ese don, esa habilidad regalado, diferente, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es de animar o exhortar a otros, que los animen o que los exhorten. Si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si el que dirige, que dirija con esmero. Si el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, no por obligación, sino con alegría, porque es una nueva naturaleza. Ya pensamos como piensa Dios. Ahora sí, gozo, paz,
y justicia predominan en nuestra vida. Muy bien. Entonces aquí Pablo mezcla lo que son dones meramente como ministerios, tal vez, que las personas dicen que es profeta o que enseña, que es maestro en la palabra, pero también sobre personas que dirigen, que uno podría pensar más en una persona que es tal vez pastor, o el que muestra compasión. Imagínense, las personas, ¿quién debe mostrar compasión? Todos, porque es el amor que vamos a entrar ahora en el versículo 9, el amor ágape, que el ágape debe ser sincero, el amor que sea sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Vea que nuestro combustible es el Espíritu mismo. Lo que nos maneja, lo que nos empuja, es el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Y ese no es que tenemos que sufrir, es en situaciones donde que se presentan o circunstancias en la vida que se presentan, y recordamos que la mayoría de esas circunstancias en el primer siglo es la persecución de la iglesia, primeramente. Perseveren en la oración, y oración no es repeticiones, y por repetir tanto entonces Dios me va a escuchar más. No, Dios no es sordo, Dios no es tiene problemas de audición. La oración es conversación con Dios, y conversación es un medio de comunicación de doble vía. No es una lista de compras para Navidad, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Eso no es oración, eso es un monólogo. Es un diálogo. Y más bien, si somos sinceros, Dios deberíamos escuchar 2 veces más de lo que hablamos a Dios, escucharle a Él para recibir esa dirección en nuestra vida, ese aliento, ese amor y esa paz profunda y gozo que nos llega por medio del diálogo con Dios, que es oración. Muy bien, entonces, aborrezcan al mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan. Y aquí vemos cómo Dios, el reino de Dios es como el reino al revés. Dios vuelca las cosas, y la reacción humana normal es lo contrario de la reacción de nuestro Padre, y también lo que debe ser nuestra reacción. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Recordemos que Dios aborrece la arrogancia, pero exalta al humilde. Y el que es humilde es el que reconoce que Cristo llega a ser todo en su vida, y que sepa que Cristo es el centro de la vida, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos lleva adelante, y que seamos humildes como Él. No paguen a nadie mal por mal en el 17. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No toman venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Aquí, Pablo inclusive está citando el Antiguo Testamento, está citando Proverbios 25. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, de nuevo, veamos que el capítulo inicia con una nueva forma de vida. Esa nueva forma de vida es darnos cuenta que morimos con Cristo. Nuestro viejo ser murió con Cristo. Recordemos que esto no es nada nuevo. Esto Jesús lo habló en parábolas o lo habló más bien en forma preliminar a los apóstoles, a los discípulos del momento. Lo puedes ver en los evangelios. Cristo dijo, el que quiere ganar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la hallará o la ganará. Esa palabra vida no era vida física. Esa palabra vida es la palabra en griego psique. Es el alma. ¿Qué es el alma? El alma, tú y yo, ¿qué es? Es nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de pensar. El que pierde su forma de pensar natural adquiere la forma de pensar de Dios, porque es por medio del Espíritu. Y el que no quiere, el que insiste en que quiere vivir en este mundo a la manera de todos, perderá el beneficio, perderá la vida de Dios. Es muy lógico, es muy simple. Y la consecuencia de todo esto es lo que pasa en este capítulo 12. Llegará a ser útil en el reino porque aprenderá que por medio del servicio se realiza la voluntad de Dios. Por medio del amor ágape en su vida realiza la vida de Dios porque Dios es amor. Y si somos sus hijos, tenemos su naturaleza y debemos reflejar esa misma naturaleza con los demás. Esto es oro en este capítulo. Es realmente el mensaje central del nacimiento, de lo que pasa después de haber nacido de nuevo. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Aquí lo tienes. Es generalizado, no es específico en la misión específica de tu vida, pero es muy general y se aplica a todos. Todos aquellos que conozcan la verdad y que aceptan la gracia plena de Dios con todos sus, al decir, multifacética gracia de Dios, con sus beneficios para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Aleluya. Esto es poder de Dios. Y hoy que es un día donde reflejamos en la resurrección del Señor, pensamos en la resurrección de nosotros que ya transcurrió, por lo menos la parte espiritual, y que cosechamos los beneficios. Empezamos a pensar diferente, como dice aquí en este texto, para experimentar cosas nuevas en Cristo Jesús. Les deseo un feliz domingo de resurrección y seguiremos con Romanos la próxima semana. Bendiciones.